Amigos, presidentes presos, expresidentes presos, dirigentes presos que se vuelven presidentes, dirigentes latinoamericanos que terminan en prisión. Hay varios casos. Hoy vamos a hablar principalmente de dos, empujados por la coyuntura. ¿Nosotros dos? Vamos a ir presos en cualquier momento, Juanma y yo. Esperemos que no, esperemos que no. Vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner y vamos a hablar de Lula da Silva. Pensaba presentar a las personas que están en el escritorio, pero como fui interrumpido por la columnista, ya queda claro que tengo a mi izquierda físicamente a Ofelia Fernández y a mi derecha a Juan Manuel Carg. Te vamos a aplaudir a vos, que sos el que no vino acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Bienvenido! Y también a vos, Ofelia, de paso. Y también a vos. Bueno, felicitaciones. Muchas por el gracias, lugar. Juanma. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? La verdad que bien, che, tengo muchas ganas de charlar de esto, así que Ofelia, te escucho mientras voy a subir la persiana. Ah, está Muy bueno. bien. Dale. Está bueno. No, primero muy contenta, Juanma, de que se sume a la columna e inaugura mis invitados de columna, digamos. Es la nueva sección en mi columna, que son los invitados a mi columna. Pues yo me apropio todo lo que pueda. Los de este amigos de lugar. Ofelia somos. Sí. Yo voy tomando gelatina de a cuentagotas. Me parece que es una muy buena idea que vengas con invitados, ¿eh? Bueno, cada tanto, también cuando quieras. cada vez voy a traer más y trabajar menos. Bueno, Que es como una tendencia temperamental que tengo. y la verdad Bueno, que todos tenemos, sí, dale. Sí. No, que aparte con Juanma, precisamente en este tema, Juanma ha trabajado en un libro con todo lo que se implica, yo solo he trabajado en un prólogo. Usted con es prólogo. lo menos que implica. Lo tengo acá. ¿Qué Lula, recomiendo? De la cárcel a la presidencia, prólogo de Ofelia Fernández, libro de Juan Manuel Carg, ediciones Futurock. Para entender cuál será en parte la guía. Primero quería hacer una mínima introducción, reflexión más situada en esta Argentina, en nuestra Argentina. Dale. Y el momento particular, sí en relación a lo de Cristina, que igual ya pasé por acá una vez físicamente y otra vía móvil, Sí. que me encantó. Sí. No, vieron, en esta columna yo de hecho suelo insistir con el tema de la discusión sobre la propiedad de la conversación pública, de alguna manera, sobre cómo nosotros perdemos temperamento ahí, no marcamos tanto esa cancha. Pero así como nosotros tenemos ese problema, de alguna manera, que caemos como en muchas de las trampas de la vorágine de la conversación, creo que hay un intento en curso que en realidad es mucho más difícil que meter una tendencia de Twitter, que es intentar torcer el camino de la historia, en buena parte, y marcarle el camino a Cristina, de cómo tiene que de cómo va a ser, cómo va a recibir esto, para ser más clara y no tanto eufemismo conceptual. No sé, Cristina está presa, ¿no? Y el pasadizo mediático de fantasías morbosas y delirantes no se hizo realidad de alguna manera. No. Desde el comienzo tienen el deseo de ver esa derrota, de ver gestualmente esa derrota, de verle en la jeta la derrota, y no se les da. No, de hecho lograron ponerle la tobillera, pero tampoco hay foto de eso, o por No. lo menos por ahora, quizás existe y no se filtró. Por Pero supuesto. creo que el gran sueño, la gran aspiración, el gran deseo que tenían, y que me parece que la movilización a Comodoro Pi fue una prenda de negociación para disuadir esa voluntad, era ponerla tras las Sí. rejas, ponerle las esposas, sacarle la fotito, hacerla pasar por todos los procedimientos por los que pasa un recluso común y corriente. Y eso no sucedió, ¿no? Sí, darle como carácter terminal a esto que Cristina está atravesando, digamos. Sí, ¿no? no me confiaría tampoco con que es un tema resuelto, porque la voluntad la siguen teniendo y porque esta es una causa, van a tener otras. Esto abre, me parece, un portal judicial de detenciones y de condenas. Así que no creo que sea un triunfo ya definitivo. No, Hay que- nuestro. Ni hablar. Ah, no. no. De ellos, De esa discusión, de esa discusión. No, claro que no, pero sí creo que, de que esperan algo y no logran hacer que pase. Porque, repito, torcer el camino de la historia para dirigentes que eligen la justicia y eligen la historia, entonces tienen otro ritmo, otra paciencia, otras reacciones, otra caja de herramientas, digamos, para interpretar incluso las situaciones tan extremas que les pasan a ellos mismos. Me parece que era como una primera cosa que tenía ganas de marcar. Lula y Cristina, ambos eligen la justicia, eligen la historia, eligen hacer caso judicial de alguna manera, estar sujetos a derecho, pero eso no quiere decir hacer caso o hacer lo que les dicen o hacer lo que esperan que hagan de alguna manera. Incluso desde esa vida institucional de alguna manera, Bien. intentan correrse de ese lugar esperado, morboso, fantasioso. Yo, como para completar esta pequeña parte, el otro día justo hicimos una actividad en Parque Lezama, que después iba a San José, a lo de Cristina,
Yo la última vez que había estado en Lezama y hablando había sido, no sé, la segunda semana de septiembre del 2022, cuando había pasado el atentado a Cristina. Fue muy loco para mí. Ya había esas dos pasado el plazas. atentado. Sí, Bien. después del atentado. Es un acto también en el que también tuve que hablar, digo, como el desafío de poner palabra en el mismo lugar sobre dos cosas que para mí eran inéditas, digamos, o absolutamente anormales en el curso de mi historia contemporánea, digamos, o de lo que a mí me tocó vivir, que es que le pongan un arma en la cabeza y casi maten a Cristina. En un escenario Y que también ahora esté presa. impulsado por una cuestión judicial, ¿no? Porque la movilización a la casa de Cristina había sido después del alegato de Luciani, Tal o sea, cual. condicionado por eso. Es la misma trama. Claro, es la misma básicamente. trama, tal cual. Y creo que eso conecta con una excepcionalidad, conectar con esa excepcionalidad de la vida de una, a mí, me hizo conectar con la no excepcionalidad, que es la historia del peronismo, digamos. Eso que para mí era excepcional en mi vida viva, es un poco más normal en la historia del peronismo. Y pensaba en un juego en ese sentido, como de viajar nosotros al pasado y tener la misión de comentarle a los detractores de aquel entonces o los responsables de las bombas, de las proscripciones y demás, que todavía se habla de Perón, generaríamos una gran urticaria en esas personas al darles la noticia. Y creo que eso tiene que ser un soporte, un resorte, un alivio para nosotros, que justo... La estoy más larga de lo que yo preveía, pero con esto hacer el enlace. Pero Por suerte hoy hay tiempo porque estamos más tranquilos. Estamos más Sí. tranquilos. No, pero el clima que había al interior del peronismo hasta hace 2 segundos, básicamente, hasta antes de eso, era más bien de desvinculación con la historia de alguna manera, como impulso así medio de reflejo, como, no sé, o para no hablar en general y hablar de mí. Yo no estaba tan conectada como con el poder de la historia de este movimiento, sino más bien con, ojalá se vayan todos a la reputa madre que los parió. O sea, pensaba en nuestra dirigencia, digamos, y nuestro potencial, estaba más bien odiada. Y más cerca de un sentimiento de purga que de conexión histórica, ¿viste? Como que de sostén de alguna manera. Esas sensaciones no se irán tan rápido, no es que se fueron, pero sí esto produce un recordatorio, como una reconexión con que hay una historia que es más bien larga y que ellos, de alguna manera, que es difícil de definir, son la eterna nueva promesa de destrucción del peronismo. Nosotros no vamos, e incluso en momentos malos, en los que queremos mandar a todos a la mierda, nosotros tenemos una responsabilidad más grande que ser una novedad o que ser un relanzamiento, que es hacernos cargo de esa historia, poder mirarla, aprenderla y escribirla. Bien. Que es más difícil que ser la nueva versión de lo mismo todo el tiempo, que ese mismo es intentar destruir al peronismo, misión por ahora nunca cumplida. No, por ahora nunca cumplida. Entonces, desde ese enlace con la historia y desde ese enlace con la historia y con esta característica común que tienen tanto Lula como Cristina, que es el hecho de que no se doblegan de alguna manera, como quería introducir desde ahí la historia de Lula, como la define Juanma en el libro, que es como una historia de persistencia, podríamos decir. Sí, de persistencia a lo largo de las décadas. Lula es un hombre que está presente en la política brasilera hace 5 o 6 décadas. Eso es un dato inequívoco, ¿no? ¿Y la primera vez que estuvo preso fue después de su presidencia o como dirigente sindical? Él está ya lo habría- preso en el 80 como dirigente sindical, 31 días por una huelga que hacen contra la dictadura brasilera. Y se da la particularidad, en esta segunda prisión Lula también tiene varias cuestiones familiares muy concluyentes, impresionantes, la muerte del nieto y la muerte del hermano mayor. Pero en ese momento, en la primera prisión, muere Doña Lindú, que es su madre. Si ustedes van y miran el perfil oficial de Lula da Silva, dice presidente de Brasil, filio de Doña Lindú, hijo de Doña Lindú. O sea, es alguien, la madre, un padre abandónico, una salida del nordeste hacia San Pablo muy importante para lo que después es su trayectoria. La madre que era todo para Lula y que muere en su primera prisión de solo 31 días. Ahí se ve la fotografía. Bien. Esa fotografía fue Histórica, también... ¿no? Conocida. Sí, Sí. pero además esa fotografía hay una apropiación posterior en la prisión de 580 días que tiene Lula en Curitiba en el año 18, entre el 18 y el 19, donde esta pasa a ser la imagen central. Un Lula joven, ¿no? El que estaba preso era un Lula ya de 76 Es años. la foto 3 El del Drive. Claro, ahí está, ¿ves? Claro. La misma fotografía mixeada décadas después, Perfecto. mostrando el mismo hombre. La campaña Lula Libre se hizo con la imagen este del Lula. Lula, vamos a decir, joven. Sí, sí. Lula preso y joven incluso.
Exacto, lo mismo. Lula Libre fue esta iconografía, y esta iconografía fue también parte de la campaña del 2022, cuando Lula ya sale de la prisión. Después vamos a contar qué es lo que sucedió en el medio. Pero eso me decían dirigentes de la juventud del PT, que acercó también a muchos jóvenes a la causa. La imagen del Lula joven, Claro. la iconografía pop. Y los acercó a la historia de Lula, digamos. A la historia de Lula también, a comprender lo que había pasado en los 80 en esa... Lula fue dirigente sindical antes que político y logra huelgas muy masivas. Las imágenes de Lula joven en Andas, en el sindicato de metalúrgicos, son bien conocidas. Bueno, esta es la iconografía pop que estuvo afuera en Curitiba en la vigilia, ¿no? Bien. Que ahí me parecía algo que esto que trae Juanma, bueno, las muertes en paralelo a Lula preso, en este caso la de su madre en su cuando era más joven, digamos, esto pasaba y sucedían estas imágenes. Traía una cosa que saco del libro de Juanma, que me parece linda, que es perdón, me estaba en la página equivocada. Que Lula dice: lo aprendí de doña Lindu, su madre, que nació analfabeta y murió analfabeta. La dignidad y el carácter no se venden en los supermercados y no se aprenden en la universidad. Son de nacimiento y a mí me sobran y no renuncio a ellos. Son mi patrimonio. Pensaba en esta cita que hace Lula, esta cita a su madre analfabeta que hace en este contexto, y lo traigo y se me armó una asociación con Cristina, que en la puerta del PJ, después de apenas salió el fallo, recordaba a su padre colectivero, digamos, ¿no? Y Gorila. Sí, jodía también con eso. Colectivero y gorila. Y me parecía grosso como, bueno, la ascendencia de la que son parte estas dos figuras y cómo las traen en contextos parecidos. Y me hacía pensar en una categoría que siento que es crucial en la política argentina, que es la categoría hijo, hija y la categoría madre, padre. Digamos, que en la política argentina no cumplen un rol menor como palabras, como forma de identidad. Sin ir más lejos, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que además de ser madres y ser abuelas, son hijas en alguna medida, no por el hecho de que son hijas de alguien, sino por el hecho de que nacen como militantes políticas en general, su mayoría, no todas, pero su mayoría, de la lucha de sus hijos. Nos parieron nuestros hijos, dijo Eve, ¿no? Exactamente, exactamente. Son sus hijos los que las incorporan a la vida política para pasar a ser, tal vez, el sujeto político más importante de la historia argentina. Entonces, como habla de un lugar especial que tiene nuestra historia, un enlace especial que tiene nuestra historia con lo hijo, con la hija y demás, que me parecía lindo de traer, mismo la Revolución de las Hijas, que se llevó adelante en 2018, que se elija llamarla así. Y tantos hijos de puta de la historia argentina. Que no faltan. Que no faltan. Tal cual, está lleno de hijos. Hay algo sobre el ser hijo de un colectivero o una madre analfabeta que diferencia. El caso de Brasil es más complejo porque la elite brasilera también es una elite de apellido, pero si vos ves la política colombiana, chilena, de varios países latinoamericanos, es una casta de apellidos, para decirlo de forma simple. Claro. Y en la Argentina, que emerge una figura que fue 2 veces presidenta, después vicepresidenta, que es hija de un colectivero, marca la posibilidad que ha tenido la clase media argentina de construirse un futuro y de involucrarse en la política. Mira, te voy a traer un ejemplo incluso más lejano ideológicamente, pero más cercano en el tiempo, que es el descanso que se le hace a Karina Milei por ser pastelera. ¿No? O tarotista. Y es como, bueno, también muestra una oportunidad que presenta la democracia argentina, ¿no? Más allá de que a uno no le guste Karina Milei, ¿no? Porque se le intenta bajar el precio como, acá hace una pastelera. Es casi gorila esa crítica, ¿no? Sí, es lo que menos me Claro, preocupa total. De Karina. Sí. De Cari, como yo le suelo decir. Claro. En Pará, la intimidad. te quería hacer sí. Le quería hacer una pregunta a Juanma, que es... Pensé que a mí me como ilusioné. También. En la historia de la Argentina en general o en la historia del peronismo en particular, la cárcel es un ámbito muy ligado a la política, ¿no? Sí. Pienso en presidentes que estuvieron presos después de ser presidentes, pero también antes. Bueno, pienso en la historia de las desapariciones, de las torturas, que también ocupaba un espacio cercano a la cárcel, a las detenciones, en ese caso clandestinas. ¿En Brasil es igual? ¿Era igual? No, de hecho la condena a Lula. Lula es el primer presidente brasilero condenado por lo que sería un delito común, que después obviamente se probó, bueno, que la causa fue manipulada. Ya vamos a entrar a eso, ¿no? A la connivencia entre fiscal y juez, porque también hay una similitud con la Argentina. Pero no, es algo novedoso, atípico, te diría.
y que lo han convertido en hazaña también por la forma en que se da el proceso. La cárcel, 580 días, es una prisión larga para lo que uno conoce en términos políticos, no tan larga como la que fue de José Mujica en Uruguay, por ejemplo, fueron 12 años y medio, Claro, claro. o la de Mandela, que son 25 Tremendo. años. Esos son biografías donde tienen una buena parte de su tiempo en prisión, pero es una... Lula entra a la prisión pensando que iba a ser, cuenta Fernando Moraes, el principal biógrafo, que iba a estar 10 días, y termina estando 580. Termina pasando Un año y medio. Navidad, Año Nuevo, gana Bolsonaro en el medio. Él entra con Michel Temer, presidente de Brasil, Tremendo. producto del impeachment. En el medio gana Bolsonaro. Uno diría, ¿qué es lo que hace? Tiene las tragedias familiares estas, ¿no? Que le muere el hermano mayor, no lo dejan ir al velatorio, muere el nieto, va al velatorio, pero muere el nieto. Y estas imágenes que decíamos que no lograron todavía con Cristina, con Lula sí las lograron, la imagen de él demacrado en la cárcel, esposado, atrás de una reja. Lula negoció, sus abogados negociaron directamente que no tenga algemas, como se dice a las esposas en Brasil. Eso fue negociado, entonces también negociaron incluso el espacio aéreo de Congonhas, que es uno de los aeropuertos de San Pablo. Lula está en San Pablo en la sede del sindicato, ahí permanece 2 días antes de entregarse al Hace juez como una Moro. vigilia. Hace como una vigilia, hace incluso una actividad eclesiástica en homenaje a Marisa Leticia. Marisa Leticia fue su esposa hasta el año 2017. Muere, dicen en el PT, cuando vos indagás por qué piensan que muere Marisa Leticia. Marisa Leticia tiene un ACV tiempo antes y estaban los hijos complicados judicialmente, el esposo complicado judicialmente. Hay algo ahí de la erosión a la familia. Es Lula, un rasgo común Seguro. con el Rasgo caso de común, Cristina, seguro. claro. Lula termina haciendo una misa por Marisa Leticia y después finalmente decide él entregarse. Había parte del PT que decía, no tenemos que hacer esto, tenés que irte a otro lado, a una embajada. Y Lula dice, no, yo me voy a someter a lo que dice Ofelia, ¿no? Yo me voy a someter a la justicia. Negocian ahí con la Policía Federal Brasilera la forma de la entrega. Después, además, hay algo impresionante que es un sector de la gente que va al sindicato de metalúrgicos, donde Lula se tiene que entregar. El recuerdo que tengo es que era poca, ¿no, Juanma? O 15, por lo menos para las 15.000 proporciones. personas. Es verdad que para la proporción De argentina, movilización argentina. uno sería poco, pero queda lejos. Queda a 40 minutos del centro de San Pablo, es más difícil el viaje. Es verdad que es poco, sí, es poco, 15.000. En un país de 200 millones de habitantes. Sí, pero bueno, la política moviliza. Bueno, cada- Pedro, viniste ortiva. No, estoy señalando está las bien señalarlo diferencias. porque vos cuando el Ya otro sé, día Pedro yo quería hablaba. participar, Yo no. hablaba con las delegaciones que vinieron a Sí. a la movilización por Cristina y te dicen, che, este es como el Lollapalooza de la movilización argentina. Ah, ¿qué país? Como Sí. diciendo, che, mirá, 400.000 personas en la calle, te dicen, todos. Sí, estamos Lo de acostumbrados España, a un- lo de Sí, claro, Brasil. claro, Son claro. unos numerones. Así que bueno, eso, negocian que no salgan más aviones en el espacio aéreo de Congonhas, que solo salga de Lula. Unas cuestiones impresionantes y que no hay fotografía de Lula con la... Yo me acuerdo que hace poco vi una imagen de un portal que decía Lula va a vestir mono naranja en la cárcel, y nada de eso pasó, digamos. Lula estuvo en una cárcel de 15 metros cuadrados. Una cárcel que él mismo, trajimos la Eso es placa, él mismo impresionante. inauguró. Eso es o sea, la impresionante. cárcel tiene la placa. Pero una cárcel que él inauguró, ya entendí. Claro, ya entendí. como presidente en sus primeras presidencias. Ok. Esto O es sea, la impresionante. obra pública de nuestros gobiernos alcanza hasta nuestras propias Claro, prisiones. claro. Nos van a meter presos en las cárceles que hacemos. Así como les va a cambiar de nombre, las obras cambian de nombre en nuestras grandes obras. Sí, claro. Pero bueno, eran Un gobiernos dato de color. gobiernos que hacían obra, ¿no? Es decir, ahora que estamos en Argentina en un gobierno que no hace nada de obra pública, este es una cosa de color eso, ¿no? Que estuvo en la superintendencia de Paraná. 15 metros cuadrados, una cama, una mesa, 4 sillas, un armario y una cinta para caminar. Nada más. Y libros. Bien. Porque eso es lo otro. Vieron que ahora decía Máximo hace poco que Cristina lo llamó a la mañana, que hablaron de Medio Oriente, ¿no? Parece una Cristina que está en la casa, muy involucrada con la situación geopolítica. Un Lula que se puso a leer sobre, por ejemplo, la elite de Brasil. Este libro lo leyó, se llama A elite do atraso de Gigi Souza. Pero lo marco porque un hombre, vos decís, ¿cómo lo quería Globo, el poder mediático, económico brasilero? Esto, demolido, destrozado.
Lula se pone a pensar la geopolítica del petróleo en términos internacionales, la historia de Brasil, utiliza a su favor ese tiempo, los 580 días, para diagramar una estrategia y sale y va a la candidatura y es presidente. Preguntas. La que vos quieras. ¿Podía recibir visitas, Lula? Sí, al principio se la pusieron muy complicado. Lo que hizo Lula es diagramar 2 días, visitas políticas y visitas de fe, eclesiásticas, Ok. Católicos, evangélicos. Entonces tenía lunes y miércoles. Muchos expresidentes o líderes extranjeros viajaron hacia Curitiba y lo que hacían era visitarlo a Lula y después afuera con un megafonito a hablarle a la vigilia. Bueno, fue el primer acto de campaña de Alberto Fernández. Alberto fue. Cuando lo anuncian como candidato a presidente el 18 de Sí. mayo, no me acuerdo si es el 20 o el 21. Eso apenas gana las PASO. No, creo que... Va, no me acuerdo. Me no parece que me es acuerdo. después de ganar las PASO. Alberto fue durante la... Puede ser. Yo creo que estaba en campaña y Alberto fue y con un megafonito. Pero también fue José Mujica, Jean-Luc Mélenchon de la Francia Insumisa. Fueron muchos líderes que el PT lo que les hacía es, sí, vas a visitarlo, pero después andás fuera con un megáfono y hablarle a la gente que está bancando. Entonces eso estaba bueno en términos de... Contaban cómo estaba el hombre. Che, sigo buscando algún paralelismo. Dale. Tenemos un par. Bien, perfecto. Bueno, entonces quizás me estoy... No, búscalo, adela- búscalo. Me estoy, no, son, que vos son- quieras. son preguntas. Aventúrate. A Explora. Cristina se le factura mucho el gobierno del Frente de Todos y la elección de Alberto Fernández. ¿Se puede trazar un paralelismo con el gobierno de Dilma y cómo terminó ese proceso? ¿Le facturaron a Lula haber puesto a Dilma como presidenta? Yo creo que a Lula lo que más le terminan facturando es la decisión del año 2014. Y acá, porque Lula deja a Dilma en el 10, ¿no? Dice, esta es mi candidata. No me acuerdo de eso. Bueno. Recordame los años. Lula en el 2010 dice, mi candidata es ella. Bien. Van por todo Brasil, hacen una elección impresionante, ganan la elección. Dilma, ¿qué cargo tenía en el gobierno de Lula? Era ministra de infraestructura. Ministra, ok, sí. perfecto. Lo que sucede es lo siguiente, gana Dilma, hace un gobierno digno, el primer gobierno de Dilma, y se produce la posibilidad de un segundo mandato no. Y Lula, que siempre es señalado, viste que los líderes latinoamericanos son siempre señalados de se quieren quedar 50 años, no dan espacio a otro. No logran tramitar su propio Lula, relevo. a Lula le dicen siempre lo mismo y Lula en el 14, cuando le golpean la puerta empresarios en el Instituto de Lula y le dicen tenés que ser vos, viene muy picante la mano, tenés que ser vos, enderezar esto, Lula dice, pero si Dilma es la presidenta y tiene la posibilidad de volver a hacerlo, ¿por qué no puede ser ella? No me acordaba de eso, Bueno, Juanma. se da ese dinámico, pero a mí me parece hasta brillante para decir, che, mirá lo institucional que en el caso de Cristina mismo, podía haber sido candidata a presidente y dice, che, vamos a ver la forma para que yo sea candidata a vice. Con el diario del lunes digo 2 malas decisiones. Bueno, seguro. Después, obviamente. Prefiero que me acusen de no querer soltar el poder que de hacer un mal gobierno. Sí, y yo creo que Lula Interesante. varias veces dio a entender que lo del 14 fue una equivocación en el sentido de no disputar. Pero bueno, en tal caso es una equivocación que hasta habla bien de él en términos democráticos de partido, Sí, sí. de dejar espacio a otro, como que dijo. Bueno, ella está yendo. Lula venía además de sufrir un cáncer en esta biografía impresionante que tiene. Lula en el 2011 tiene cáncer, se lo trata, sale, pero bueno, evidentemente eso generó en la dinámica entre los dos, no sé si cierta distancia, pero no el tono diario del vínculo que había antes. Bien, entre Lula y Dilma. Exacto. Dulma. Bien, perfecto. Bueno, Ofelia, perdón, seguí. No, bueno, sí, un par de como pavadas. Pensaba como, bueno, conectando con esto que decía antes de la categoría hijo de alguna manera, nosotros recordar entonces nuestra propia situación de hijo en la historia. Somos hijos e hijas de las oportunidades más brillantes y más odiadas que ha tenido la historia argentina. Y eso es eso, las más brillantes y las más odiadas. Viene con doble responsabilidad. Y también del movimiento que puso a un papa. Y un papa que a Lula le mandaba una carta mientras la traduzco. No a ojo, sino que lo tengo anotado, no sé latín. Tengo presente las duras pruebas que vivió últimamente, especialmente la pérdida de algunos seres queridos, su esposa Marisa Leticia, su hermano Geníbal Ignacio y más recientemente su nieto Arthur, de solo 7 años. Quiero manifestarle mi cercanía espiritual y alentarlo a pedirle que no se desanime y siga confiando en Dios. Y esto me parecía que también traía un rasgo común que nombraba Juanma recién, que no vale la pena en ese sentido indagar tanto, que es como, bueno, el desgaste humano que suponen estos procesos, que parece obvio, gratuito, parte de el cuero que tenés que curtir, pero finalmente
Lula no puede despedir a su propio hermano por un proceso del que se terminó sabiendo a todas luces que fue cualquier cosa. Digamos que no es gratis, finalmente. Y en el caso de Cristina, que creo que es evidente, bueno, todo lo de Florencia, Cuba, que siguen manoseando ese tema al día de hoy, lo que dijo Espert el otro día en la UCA, como por traer, digamos, como todo, cómo eso toma el entorno. Ambos casos se dan en contextos de próximas candidaturas, digamos. En la elección en la que Fernando Haddad es el candidato de Lula, Lula está proscripto, digamos. Esa es la que gana Bolsonaro, 2018, Lula insiste con la candidatura hasta el final, incluso dice dentro de la cárcel nos vamos a anotar igual, pensando que eso iba a llevar a mantener a Haddad. Lula en ese momento medía muy alto, 30 puntos. ¿no? Estando preso. Sí, estando preso seguía midiendo 30 puntos porque era la población que lo iba a seguir bancando porque pensaba que la causa estaba amañada y después terminó demostrándose eso. Pero Haddad va, compite, pierde con Jair Mesías Bolsonaro y se da una filtración posterior a eso de un... A ver, Maquiavelo dice que los líderes tienen fortuna y virtud. Fortuna en el sentido de suerte. Lula tuvo mucha suerte porque hubo un hacker que ingresó al teléfono del fiscal de Dalañol y sacó toda la info del Telegram que tenía Dalañol, el fiscal de la causa, con Moro, donde hablaban de cómo meter preso a Lula. Bien. ¿Sí? Entonces, Entre el fiscal y el juez. esa prueba determinante mostrada por los principales medios de comunicación de Brasil, y acá creo que hace una diferencia grande, los principales medios de comunicación de Brasil dijeron, bueno, acá hay tamaña prueba, nosotros no podemos ocultar esto, tenemos que difundir esto que sucedió, mostrar los chats entre el fiscal y el juez, y a partir de ahí la causa se cae de peso. En el medio también tenés la gestión de la pandemia de Bolsonaro. Es una muy mala gestión. ¿Se acuerdan que se peleaba con los gobernadores de la provincia de Brasil? Bolsonaro antivacuna, que iba a Estados Unidos y no podía entrar en una pizzería porque no tenía la vacuna. De él comiendo en la es impresionante eso. Pero bueno, todo eso llevó a que la élite brasilera nunca atenta con los sectores populares diga, che, por ahí se nos fue la mano con lo que le pasó a Lula da Silva. Sí, hablábamos con Juanma que es distinto el caso argentino en tanto esas evidencias ya están preproceso de alguna manera. O sea, no es que en Brasil se destapa un nivel de lo que se asume que es un nivel de complicidad probatorio de la irregularidad del caso y del juicio y del proceso, que en Argentina está aprobado antes de la condena y no pasa nada. Entonces, o sea, en alguna aprobado medida para nosotros, no sé si para todos. Bueno, justamente, a eso voy, digamos, como... Y creo que es lo que marcaba un poco Juanma, hubo un apego como a ciertos límites, o también una conveniencia de algunos grupos de poder y demás, que en los que esto aparecía en un momento específico del gobierno de Bolsonaro, que son distintos, que le quisieron poner luz, digamos, a esa situación, bueno, y una corte que intervino de una manera distinta, como para marcar algunas diferencias. Sí. Acá tenés a Luciani metiéndole un gol de tiro libre a Macri y nos lo pasamos por el orto. Digamos, como, pero no nosotros, ni... Pero finalmente hay elementos que evidencian mucho la irregularidad del proceso, que ya están en la mesa y aún así no importa. Y eso creo que es un elemento a observar, digamos, a observar impotentemente Claro. por ahora, hasta que se nos ocurra algo al respecto. Sí, ahí cuando fue entrevistada por el gato silvestre, decía Cristina, cuando sale de la nota y va al encuentro de otros periodistas, mencionaba en el caso Brasil y ella decía, y bueno, la élite brasileña es distinta, ¿no? Como mencionando que hay una idea, yo lo hablaba a veces con Carlos Tomada sobre México, en algunos países latinoamericanos que son grandes como la Argentina o similar escala, los grandes, ¿no? México, Brasil, el empresario tiene una opinión de, bueno, primero voy a invertir en mi país, ¿no? Primero México, tengo mi casa afuera, me voy a Houston, me voy a New York, me voy a Miami, pero primero invierto la guita en México. En Brasil hay algo similar. Uno si va a San Pablo y ve lo que es esa mega urbe, vas a encontrar la pobreza más descarnada, porque existe eso en la sociedad brasilera, y también vas a encontrar 10 helicópteros en simultáneo volando por el cielo, cosa que en Buenos Aires no existe. Entonces hay una dinámica ahí de dónde ponen la guita, ¿no? Los grandes empresarios de cada uno de estos países. Me parece que la Argentina tiene una élite más abandónica. Sí, diría patria en un punto también, ¿no? Como diciendo, bueno, hago la guita acá y me la llevo y vivo mi vida en otro lado y no la invierto acá. Ahí hay una diferencia grande, me parece. Y este es un país de mierda. O sea, a quienes este país les dio todo son quienes más vociferan Claro, que este es es que un yo país no de mierda. creo que ni en México ni en Brasil piensen ellos, los líderes de la élite, que sea un país de mierda. En tal caso buscarán la disputa de quién está en el gobierno y sacarlo. ¿Qué otros paralelismos han encontrado, Che? No, en general digo, creo que lo que se ve es que en lo judicial hay como una serie de diferencias que en lo político no aparecen tanto, digamos, que en lo político
Las bajezas son parecidas, la firmeza de ellos dos es parecida, el tiempismo de los dos, bueno, la paciencia incluso, como decía, la sujeción a derecho. Pero creo, bueno, como no sé si querés que ya vayamos yendo más al cierre. ¿A mí me decís? Sí, No tengo ningún apuro, pero me interesa la charla. bueno. De similitudes, ¿querés ver lo de los tiros, por ejemplo, la caravana de Eso Lula? me lo pasé. Bueno, no, eso es algo que Eso es interesante. para mí no estuvo, a ver, porque el intento de asesinato a Cristina Kirchner nosotros acá lo tenemos bastante fresco en la Argentina, pero en marzo del 18, 2 semanas antes de que sea Lula detenido, atacan a tiros a su caravana. Lula estaba de campaña porque ese año hay elecciones presidenciales en el sur de Brasil. Y me parece que ahí hay algo. Ahí estaba Lula, en ese micro estaba Lula. Lula viajaba en 3 micros. El que es atacado es un micro de los que estaba cercano, donde iban periodistas, ¿no? Jornalistas, como le dicen en Brasil. Y atacan a la caravana entera. Está la gente silvestre del bolsonarismo naciente en esa época, que pedía impeachment ya, incluso pedían intervención militar ya. Esas eran las banderas que había en Brasil en esa época, acuérdense. Y bueno, se da esas escenas donde primero hay una deshumanización del personaje. Esto es parecido a lo que pasó en Argentina. Se deshumaniza el personaje. Mátenlo. Y después se legitima el accionar de los lobos sueltos, como le decían en Brasil, ¿no? Lo mismo. Entre comillas, lobos sueltos. Bueno, perdón, Sabac Montiel era brasilero. No digo que haya un paralelismo ahí, pero bueno, es una coincidencia. Es una coincidencia. Y Lula siempre diciendo, yo voy a probar con la cabeza erguida. Esto es algo... yo creo que el argentino siempre ha tenido más autoestima en muchas cosas que el brasilero. El brasilero hay una famosa frase que es el concepto de viralata, de sentirse inferior a los demás, ¿sí? Yo creo que el argentino en eso siempre fue. Casi lo contrario. Claro, che, soy argentino, soy Maradona, soy Bergoglio, ¿entendés? Me como el mundo. Pero esta idea de Lula, de decir, yo quiero que en Brasil vuelva a estar la autoestima del brasilero, yo creo que Cristina tiene el mismo semblante, ¿no? El mismo semblante en términos políticos y de decir, bueno, levantaré yo la cabeza, no me van a ver nunca con la cabeza agachada, yo la levantaré y después la terminará levantando también el pueblo argentino. El primer gobierno de Néstor tuvo mucho eso, ¿no? De recuperar la autoestima después del estallido del 2001 y de la depresión generalizada, Total. no solo material, sino también espiritual. Del pueblo argentino estaba muy presente ese discurso, ¿no? Volvamos a creer, recuperar el autoestima, recuperar el sentido patriótico, bueno, etcétera. Bueno, Yo y creo sí. que va a venir a futuro una necesidad también de plantear de vuelta eso, de cómo el argentino que se come el mundo, que genera líderes impresionantes a nivel global, lo decíamos, ¿no? Maradona, Francisco, Messi, los que vos quieras, siempre está ahí. Está como más abatido hoy. Claro. En términos internos, digo, lo que veo yo, que es... Bueno, Me estamos... muero. No, bueno. ¿Me muero? No, no te mueras. No te mueras. Me muero. Sería terrible. O sea, algorítmicamente muy viral, pero muy triste. Sí, algorítmicamente muy viral que por acá, realmente. No, quería ir como enganchar, incluso en esto de la autoestima me parece un buen enlace para esto que estaba pensando de alguna manera. En realidad no, lo estoy forzando. Pero sí, creo que hay algo como, bueno, algo que que Lula y Cristina tienen en común, digamos, y de alguna manera sus adversarios por lo general no, tienen en común una reacción de mucho amor y pertenencia, digamos, expresada inmediatamente después de que esto pasa, digamos, aunque sea en un momento de dificultad, que eso lo pone en un menor lugar que en otro momento, lo que sea, hay una demostración de amor, de incondicionalidad que debe molestar mucho para procesos políticos que en general se constituyen de lo contrario, digamos, de uso y descarte, de alguna manera. Un amor que no suelen sentir en espacios que no suelen habitar, calles, gente tirada, atiborrada, abrazando, lo que sea. Creo que hay ahí una imagen muy distinta, un clima muy distinto, que no tiene que ver con una secta fanática de alguna manera en esa demostración, como muchas veces se narra, sino como, bueno, en países que en general están muy rotos, que les toca el lado roto en general de la historia, el difícil, el aguerrido, son gobiernos que se hicieron de buenas noticias, en sociedades que no están acostumbradas Claro. a que los gobiernos se hagan de buenas noticias, claro, digamos, claro. ¿no? Ese es como un gran diferencial. La política como esa cosa que te trae la mala noticia, la gestión de la mala noticia, en contraste con experiencias largas en América Latina de traerte buenas noticias, ¿viste? Con lo que haya faltado, pero de buenas noticias. Podemos nombrar, creo que es repetitivo nombrarlas en ese sentido, pero sí que me traje un videíto como una autonarración de esto, que sería uy, tengo miedo de haberlos numerado mal. Los tiene... El que están bueno, juntos, ellos dos.
El que están- Es el último, el que dice CFK y Lula tras su encuentro en San Pablo. No solamente buenas noticias, buenos anuncios, sino, bueno, una mejora considerable, aunque no te enteres de la noticia. Sí, ¿no? a eso voy. Aunque no te claramente. enteres de la noticia. Quizás en algún momento nos pasamos de noticias y nos faltó algo concreto, ¿no? No, creo que era muy concreto y eso era la noticia de alguna manera. Pensar Claro. que era anunciarlo en vez de vivirlo, Tal cual. que era encontrar la tapa de ese día en vez de generar en la realidad, que eso es lo que un poco quiero retomar cuando veamos este video o antes de verlo, da igual, que es que lo que importa es la realidad, finalmente, digamos. Buenas noticias será una metáfora incluso imprecisa para... Estas condenas se tratan de la realidad que construyeron y la realidad que permiten en un ejercicio potencial gracias a ese recuerdo, de alguna manera, ¿no? Es como el recuerdo más cercano de que eso puede ser así, que la realidad puede cambiar. A ver. Yo recuerdo a Lula cuando lo Eu recibió lembro a do Néstor Lula Kirchner quando ele recebeu en el Néstor año Kirchner, 2002, no ano de 2002, cuando había sido electo quando presidente foi de Brasil eleito luego de dos presidente intentos do Brasil. fallidos. Me encanta que lo Após descansa duas ahí. tentativas falhas. Con lo cual tenemos claro que tenemos aquí un luchador. E por isso nós temos bem claro que aqui temos um lutador. No fue de un día para el otro lo Não de Lula. foi de um Fueron dia para años o outro que, que Lula lo chegou, moldearon foram anos y que constituyó foram el primer modelando obrero presidente. o primeiro Y creo que del operário mundo, presidente de todo el do continente. Bueno, Lech mundo, do Walesa, continente porque- do mundo. Bom, Lech Walesa, mas... Pero ele foi um fracasso. ¿Qué le hace un chiste ahí que me da una intriga? Pero realmente es reencontrarnos con nuestras Realmente mejores historias, significa nos y reencontrarnos fundamentalmente con nuestras también melhores histórias, intercambiar y e compartir fundamentalmente cómo vemos la situación de la región, compartilhar a nossa visão da específicamente no região, solamente de nuestros países, sino de la región en especificamente general, dos nossos países e como da una suerte de região como retroceso um de lo que todo. constituyó Como sin lugar a dudas. retroceso Y no, do no que somos nosotros los que lo constituiu. decimos, lo dicen organismos E não só internacionales nós dizemos, como la os CEPAL, por organismos ejemplo, que internacionais mide en como a términos de calidad de CEPAL, vida, en que términos medem de cómo qualidade varió de vida, positivamente el índice de como desigualdad, el índice índice de Gini, desigualdade cómo Gini millones de variou, brasileros y como argentinos milhões de brasileiros se e incorporaron argentinos a los se derechos incorporaron sociales a los derechos a partir sociales, de proyectos a partir- políticos. Creo que muy ahí claros es hicieron, claro para que no... Porque creo que traje como miraran 4 a nuestra minutos. región como parte. Viste creo que que es claro. dice 2 intentos, dice. Fueron 3 encima. Fueron 3. Fue 89, 94 y 98. Vos imagínate la persistencia que tenés que Y tener. ganan el 2002. Claro, pero la persistencia que tenés que tener para que en el 98, que 3 ya, fallidos, el cuarto es el que ya en tu definitivo. partido te dicen, che, Ya está, dale. negro, No jodas O sea, la pelota. 89. ¿no? Acá sería impensado 3 candidaturas previas y una cuarta triunfante. En la capital federal te dejan, en cualquier otro lugar. Estuvo bien puesto el promoción no válida para. Sí, promoción no válida para capital federal. Para el PJ porteño. Y después esto, ¿no? Lo de ir a una nueva elección, después de la prisión, una elección incierta, porque termina saliendo 51-49. Lo otro que hay que decir también es que el bolsonarismo es una fuerza todavía vigente en el Brasil. ¿Fuerte? Sí, vigente, digo. Ahora Bolsonaro está siendo juzgado por el intento de golpe de Estado, está inhabilitado electoralmente, pero el bolsonarismo sigue teniendo una base de entre 20 y 30 que después electoralmente se puede ampliar. Digo, ir en esas condiciones, igual a la elección, jugártela, ampliar, ¿no? Poner de vice a alguien de la centroderecha, pero que termina jugando para vos, que todavía no te traiciona o que no te traiciona, como en el caso de Michel Temer, ¿no? En las últimas entrevistas Lula dice, bueno, Almin no me traicionó, está andando bien, está laburando en la industria. Es también una apuesta lo que hizo Lula en el 2022. Podría haber terminado mal esa película. Es una pregunta muy general la que te voy a hacer, pero Dale. así a grandes rasgos. ¿Viene bien el gobierno de Lula? Yo creo que el gobierno de Lula tiene cosas muy buenas. En la aceptación popular lo que vemos es que promedia la aceptación popular latinoamericana, que es baja en general, ¿no? Ok. Si uno mira el gobierno de Boric, el gobierno de Petro tiene una aceptación en general del 30-40. Lula tiene esa base, ese piso, pero intenta para el año que viene perforarlo, diciendo, del otro lado están los que hicieron el golpe de Estado. ¿El año que los viene son las elecciones de ya? El año que viene son las... Wow. ¿Viste cómo Pasó pasa el rapidísimo tiempo? este año en ¿Y Chile. Lula va a ser candidato o no? Lula dice que si la salud se lo permite, como hasta ahora, él va a ser candidato para que no gane la derecha, digamos. ¿Y quién sería el candidato del bolsonarismo? Bueno, hay que ver. El hijo. No, lo más probable a hoy es que sea el gobernador del estado de San Pablo, que se llama Tarcisio de Freitas, que es una especie de bolsonarista light Ok. y que presentaría una batalla más dura para Lula da Silva. Claro. Pero bueno, es un hombre que evidentemente
de batallas está construido también, ¿no? De sí. batallas está construido y que dice, bueno, vamos a ir mejorando. La economía brasilera además crece al 3% anual. Son números que en la Argentina hace tiempo que no vemos, ¿no? Un crecimiento sostenido de la economía. Y la diferencia ahí, Pepe y Ofe, y está bueno para pensarlo con la Argentina, es si cambió o no el, entre comillas, agradecimiento de la población al gobierno por las medidas. Porque aparece una idea extendida en América Latina, sería más sociológico incluso hablarlo, del emprendedurismo, del yo me gané esto solo. Ah, bueno, me ayuda el gobierno con tal cosa, pero yo me gané esto solo, soy yo contra el mundo. Esa idea que en Brasil además va muy linkeada con las iglesias evangélicas neopentecostales que apoyan muy fuerte al bolsonarismo. 1 de cada 3 brasileros es evangélico. Bueno, esa idea permea. Es loco que en el video, lo interrumpí, pero en el video Cristina dice un poco después, dice en relación a como, bueno, el acceso a los derechos sociales, garantizar el trabajo, la educación, dice, obviamente los que trabajaron fueron ellos, los que estudiaron fueron ellos, Claro. es juntos, Claro. digamos, como que el loco que justo hace ese énfasis Lula en el el otro video. día dijo lo mismo en una entrevista con Mano Brown. Dice, yo les abrí la puerta. Lula es un presidente que no hizo universidad y construyó más universidades que ningún otro presidente en la historia de Brasil. Él dice, yo les abrí la puerta, lo lograron ellos. Pero bueno, está esa dinámica de época también de lo individual, ¿no? Que es sí, muy, claro. muy marca de este momento histórico. Sí, eso lo voy a aprovechar para ir más hacia el cierre ahora sí. Porque, bueno, pensaba como en esas imágenes o en esos recordatorios, incluso a veces se vuelven paseos como con riesgos de nostalgia, pero finalmente es lo que más cerca tenemos para sentir algo de ese alivio, pero no es un ejercicio que solamente me agrade, pero por fuera ¿Viste? de si a mí me gusta más o menos, ¿Viste? por fuera de si a mí me gusta más o menos, Yo te dije. y de cuánta eficiencia le veo a esa práctica y a ese repaso en este Ah, presente. Como la nostalgia te espera, es como el tango. No, pero finalmente no importa que yo vaya a buscarlo o no. Hay otra situación que es objetiva, que es que con Cristina presa se termina de acabar la normalidad. No sé si nosotros queríamos estirarlo un poco más, pensar que había algo así como una normalidad todavía disponible, pero nos terminan de cachetear en la cara y decir, se acabó la El normalidad. todavía esa. sirve, todavía sirve. Claro, tu defensa, como tu aferración al status quo, a lo conocido, a lo normal, a lo esperable, ya es loca y patética. No la de Cristina, por supuesto, la nuestra, digamos. La nuestra en buena parte. De hecho, como en ese sentido, creo que en eso que, bueno, un hombre hecho de batallas, Cristina, como la fortaleza de Cristina es indudable, está forjada en acero, tal vez la fortaleza a reconstruirse a la nuestra, en alguna medida, y tiene que ser una fuente de inspiración en ese sentido, pero sobre todo quería hablar de como nombrar claramente que se acabó esta normalidad y que nosotros tenemos que construir una anomalía a partir de ahora, nuestra propia anomalía, no seguir queriendo defender en el mismo lenguaje eso que ya nos han roto y que ya es tierra arrasada, sino por el contrario ser una anomalía en esta marca de individualismo que nombrás como un nuevo territorio desde el que se hace la política, tal vez se trata de ser una anomalía solidaria, comunitaria, territorial, militante, territorial, en una Argentina que parece hoy estar más hecha de 40 millones de islas que de un territorio unificado y un empuje común de alguna manera. Seamos una anomalía que está junta, que se encuentra, que recupera las pistas programáticas de Cristina en el último tiempo. Si se habla, se habla de trabajo, juntémonos entre trabajo, juntemos y generemos oportunidades para que los trabajadores, los nuevos trabajadores se junten, no solo los que tienen ya el ámbito de reunión y de conexión. Si bien hablando de la educación y de repensar la educación, seamos parte de las iniciativas disponibles en ese aspecto. Hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros profesores, preguntémosles a los profesores, preguntémosles a los hijos. Yo como estudiante universitaria lo digo, yo hablaré conmigo misma, qué nos gusta de la escuela, qué no nos gusta, con qué la pasa mal un docente, con qué no la pasa mal. Bueno, qué sé yo, conversaciones posibles, participemos de brigadas educativas, de esa escuela que existe afuera de las escuelas, pensando en otros códigos. Intentar ser ese Estado que nos arrancan, digamos, la solidaridad y el sostenimiento del tejido social argentino va a ser una clave, va a ser importante. En eso aprovecho para nombrar siempre la misma campaña, que es Ningún Pibe con Hambre. Búsquenla, si pueden, suscríbanse. La Navidad que se vendrá este año en el Congreso. El invierno va a tener un montón de movida en este sentido. Hace mucho frío y la gente... hay gente que la pasa mal cuando hace mucho frío y hay gente que la pasa muy mal cuando hace mucho frío porque vive en la puta calle. ¿Qué sé yo? Creo que hay tejidos todavía disponibles desde los que
tiene más sentido relanzarse y fortalecerse que algunas de las pelotudeces que es hora buena para impugnar, que muchas veces son parte de nuestras discusiones. Creo que es eso a lo que hay que darle capilaridad. Aparecía la foto del PJ en función de la condena y a mí me da bronca que sea muy celebrada. Pues bueno, yo qué sé. O sea, la foto de lo que Cristina logra, esta mesa. Creo que Cristina pudo mucho más que esa mesa en la historia argentina y que nosotros podemos aspirar a mucho más que esa mesa. Creo que misiones de estas características no son delegables y no hay que esperar que las resuelvan los dirigentes, sino que las resolvamos al interior de nosotros mismos, no individualmente, sino de cómo se pone de pie una fuerza política con otras prioridades, parar en la realidad, que discuta con realidad, en función de la responsabilidad de ser hijos políticos de dirigentes como lo son Cristina y como lo son Lula, que fueron jefes, que son dirigentes realistas, de alguna manera. Son completamente realistas. Seamos hijos políticos realistas de este momento con toda la mierda y basura que tiene adentro. Pero con la expectativa de sacarla adelante. Seamos un recordatorio constante de que en Argentina hay hijos políticos de Cristina, de su coraje y de su realismo, digamos, y también de mucha de la agenda que ella viene nombrando. Traje un último video que me pasó Juanma, que me parece muy bueno para terminar de hacer este ligue y cerrar con una oración, simplemente. Esto es cuando Lula acababa de ir preso. En 45. Prenderam Perón. Detuvieron a Perón, dice. Y el pueblo se movilizó. El pueblo se movilizó. Tiró Perón de la cadena. Sacó a Perón de la cárcel. Eligió Perón Y presidente. eligió a Perón presidente. Aquí. Acá Nós anunciamos. Vamos fazer. Uma campanha. vamos a hacer una campaña victoriosa. No Brasil. No mundo. En Brasil y en el mundo Para libertar. Lula. para liberar a Lula E eleger. Lula. Presidente. y elegir a Lula presidente. Qué bien este hombre. ¿Quién Este es, es che? Limber Farías, actualmente es el líder del PT en la Cámara de Diputados. Era dirigente en ese momento también del Partido de los Trabajadores y estaba ahí con un grupo de 500, porque no eran más en esa imagen que veíamos. Esto también, viste, después a veces uno quiere... El indio dice, recuerdo que mienten un poco, y alguno que te dice, no, había 200.000, había 500 ahí, ni más ni menos, 500. Y este hombre le dijo a esos 500, vamos a hacer una gran campaña internacional para liberar a este hombre y que sea presidente. Y lo lograron. Y se cumplió. Y en nombre de Perón y la historia argentina. Claro, bueno, eso, por eso lo que vos mencionabas, la iconografía del peronismo y el peronismo surfeando las distintas circunstancias históricas es muy leída, no solo en Brasil, sino en todo el continente. Claro. Es como la historia del peronismo es, esta adversa del peronismo, ojo que sale, digamos. Ojo que esta el peronismo sale. Es la Sí, lectura ni en todos lados. Ni hablar. Nada, de eso, me pareció, a mí me emocionó ese video. Sí, buenísimo, Las veces que no lo había vi. visto. Y simplemente decir que nos tocó la historia grande. Compañeros y compañeras, nos tocó la historia grande con todo lo que eso trae. Tenemos un balcón, nos falta otra Argentina, básicamente. Si jugamos al principio a viajar en el tiempo y contarle a sus detractores que todavía se habla de Perón, estemos tranquilos, se va a hablar para siempre de Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muy bien, gracias Juan Macar por ustedes. esta A vos, visita. Pepe. Gracias Ofelia Fernández. Me, Gracias, Ofelia. Pedro Rosenblatt. me gusta que vengas con invitado. Gracias, Juan Macar, yo te adoro. Me gusta. No, yo también. Aparte, te adoro completamente. escúchame, Ofelia, es que me escribió el prólogo. Yo con Ofelia soy Ofelista de Ofelia. Ah. Si Y quieren, nos conocimos en la elección en la que Lula gana, Sí, claro, allá verdad. en Brasil, 2022. que fuimos devedores. yo soy, Va, yo fui observadora. yo soy la línea disidente del ofelismo. O sea, soy quien le hace la interna ¿En a serio? Ofelia Bueno. dentro del ofelismo. No, Estamos mentira. todos en Es el una mismo declaración movimiento. muy fuerte, Pedro. Si quieren Estás cada vez saber, más agrandado y alguien te tiene que bajar. si quieren saber Y más, voy a hacer yo subido en una silla. Me voy a subir a una silla y te voy a bajar. ¿Entendiste, peticito? si quieren saber más sobre la historia de Lula, les recomendamos el libro de Juan Macar, De la cárcel a la presidencia, Lula, de Ediciones Futurock. Muchísimas gracias a Librazo. ambos. A ustedes. Vamos a hablar de astronomía, viajes a la luna, al espacio, a ¿Conmigo? las estrellas, a Marte, del trabajo de la NASA, con Diego Bagú, que es astrónomo y especialista en esto. Yo sé que la NASA... No, pero vos no tenés que hablar de Ah, eso. y que hay estrellas, que hay planetas, y está bueno eso porque a veces a uno le da dimensión de que las cosas son Lo chiquitas. insignificantes que somos. Sí, mediante el cual ese es mi desde una aporte. plataforma Pregúntenle por artificial Marte. instalada en ¿Viste la que Elon provincia Musk de quiere Córdoba. morir en Marte? Vamos a Pregúntale preguntarle qué pasa, por... si se puede morir en Marte. Marte. Pregúntenle por el 9º planeta que en un momento se anunció y después dijeron que no. Quizás se puede morir un martes. Amigos, nos acomodamos y ya venimos. Nos queda la última hora de Industria Nacional. Dale.